Cuántas gracias te damos, Señor, en esta hora, porque tú has sido bueno. Te damos gracias porque tú has bendecido cada área de nuestras vidas, Señor, y no tenemos cómo agradecerte cada cosa que tú has hecho para con nosotros, Señor. En esta hora, Padre, yo te pido de manera especial que tú bendigas a cada uno de mis compañeros, a cada uno de mis hermanos administrativos, maestros, y que se encargan de que el seminario cada día funcione de la mejor manera. Padre, yo te pido que tú los bendigas, Señor. Padre, te pido que seas tú, Señor, tomando esta institución en tus brazos, Padre, y que tú seas llevándola en el lugar que tú quieres tenerla, Padre. Dales visión a los administrativos y a nosotros como estudiantes, danos visión para aprender, Señor, y para ser cada día mejor, Padre. Te pido que tú bendigas nuestras vidas, Señor, y bendigas este día, Señor, a todos nosotros, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Muy bien, les voy a invitar a que se pongan de pie los que ya terminaron. Y les voy a pedir que vayamos buscando en nuestras Biblias el libro de Jonás, capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 1 al 10. Jonás 1, versos del 1 al 10. Vamos a hacer esa pequeña lectura. Y vamos a leer de manera alternada. Yo voy a empezar en el versículo 1, ustedes el 2, yo el 3, y así nos vamos hasta terminar juntos en el versículo 10. Así que vamos a buscar Jonás, capítulo 1, versos del 1 al 10. Y dice la palabra del Señor así, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra juntos. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Vamos a tener un momento de adoración, así que te pido que te prepares y vamos a cantar junto con nuestros compañeros. Buenos días, Dios les bendiga. Qué bonita mañana, rica, sobre todo a aquellos que les gusta el frío, otros que somos del norte casi no. Pero Dios ha sido bueno con nosotros, casi finalizamos el año, no sé si se han dado cuenta, apenas esta semana, ahora sí, como decimos, me cayó el 20 y casi se termina el año. Y creo que siempre al final de una etapa, siempre debemos de reflexionar y meditar cosas buenas, cosas malas, pero sobre todo, como ayer estaban debatiendo en la mesa, la voluntad de Dios ha sido perfecta en nuestra vida. Y hace un año muchos de ustedes no estaban aquí, incluso yo. Pero ¿qué les parece si entonamos esta hermosa canción? Que en el coro dice: ¿cómo no hemos de cantarte, Señor? ¿Cómo dejar de proclamar la grandeza? Y dice: proclamaré tu nombre, Señor,
Yo sé que me ama el Rey y por eso cantaremos. Suena un cantar de paz en mi corazón, la música de Dios. Y aunque hay tormenta cruel a mi alrededor, en la roca estoy. ¿Cómo he de cantarte, Señor? ¿Cómo dejar de proclamar la grandeza de tu amor? Proclamaré tu nombre, oh Señor. Yo sé que me amas, Rey, y por eso voy a caminar junto a ti, Señor, cantando la canción. ¿Y cómo he de cantarte, Señor? ¿Cómo dejar de proclamar la grandeza de tu amor? Proclamaré tu nombre, Señor. Yo sé que me amas, y por eso yo cantaré. Canto en tiempos de aflicción, oh bendición. Canto si tropezó mi pie al caminar. Canto pues me levantas tú estás junto a mí. Canto pues cuando clamo a ti, tú escuchas mi oración, y con todo mi aliento yo cantaré con los santos y ángeles ante el trono celestial. ¿Cómo he de cantarte, Señor? ¿Cómo dejar de proclamar la grandeza de tu amor? Proclamaré tu nombre, Señor. Yo sé que me amas, y por eso yo sé que me amas, y por eso yo sé que me amas, y por eso yo cantaré. Amén. Sigamos celebrando a
nuestro Cristo en unidad y cantemos juntos en un sentimiento de comunidad. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor, al Rey de los cielos, contemplar podremos, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. El pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofrece eterna salvación. Santo Mesías, perdónanos, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuene el cielo con nuestra canción. A Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Pueden tomar su lugar. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios y hoy va a predicar nuestro hermano Darwin con nosotros. Y le voy a pedir a Lalo que puedas pasar y orar por nuestro hermano Darwin y a nosotros estar listos para escuchar la palabra. Oramos al Señor. Bondadoso Dios, cuántas gracias le damos porque usted ha sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por el día que nos permite. Gracias por el clima. Y oh Dios, ahora queremos rogar, suplicar a usted que use poderosamente la vida de nuestro hermano Darwin, Señor. Que su santa palabra hable a nuestra vida a través de él, Señor. Que nos ayude también a nosotros a comprender su palabra, oh Dios. Y ayude a nuestro hermano Darwin para que él pueda exponernos el día de hoy su palabra, Señor. Siga bendiciendo su vida, su ministerio. Y gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos da de poder escucharle. En Cristo Jesús, amén. Bueno, como hemos leído la palabra de Dios en Jonás capítulo 1 del 1 al 10, entonces vamos a poder exponer la palabra de Dios y el tema se llama una actitud
al pregonar el evangelio. Entonces vamos a ver una actitud de obediencia a pregonar el evangelio o una actitud de escape al pregonar el evangelio. Y para eso vamos a ver tres actitudes que nos enseña el libro de Jonás. Entonces nos habla, dice que el pequeño libro de Jonás leemos una y otra vez lo que el Señor hizo para que hiciera volver a su siervo a su camino. Vemos que la palabra de Dios nos enseña que dice, vino palabra de Jehová ¿a quién? A Jonás, y le da una indicación a Jonás que tiene que ir y predicar a Nínive. Sin embargo, sin duda Dios cuando te llama lo hará de diferentes formas. Dios a ti y a mí nos ha llamado de diferentes formas y nos ha llamado para poder ir y pregonar el evangelio, para obedecerle, y si no lo obedecemos, Dios nos hará volver de donde nosotros estemos para poder ir y predicar el evangelio de Cristo. Vemos lo que pasó en la vida de Jonás. Dice que Dios hizo venir una gran tormenta para que pudieran ver el poder de Dios, pero también dice que utilizó un animal que dice la Biblia que era un gran pez para que tragara a Jonás. No habla específicamente, no dice como muchos predicadores dicen era una ballena o era esto, no, dice era un gran pez. Sin duda sabemos que todo está a la disposición de Dios, todo está a la disposición de Dios, y Dios lo utiliza en todo momento. Dios tiene todo a su disposición, y también podemos ver de que no solamente en el libro de Jonás nos especifica que Dios utilizó un gran pez para poder compartir, para poder llamar a Jonás. Lo podemos ver aún con la burra de Balaán, cuando Balaán está ahí presente, cuando la burra no se quiere mover y Balaán le empieza a pegar, y la burra le habla y se queda sorprendido Balaán. ¿Y por qué la burra le habla? Porque Balac le habló a Balaán que fuera a maldecir al pueblo de Dios, y Dios le había dicho a Balaán que no podía decir nada sino que lo que Dios le mandase a decir. Y es así, muchas veces nosotros no vamos a decir nada sino lo que Dios nos mande a decir en nuestra propia vida. También podemos ver que no solamente utilizó a la burrita de Balaán, como todos dicen, ¿no? Si Dios utilizó a la burra de Balaán, ¿por qué no nos va a utilizar a nosotros, no? Sino que también dice que utilizó a los leones en el libro de Daniel. Dice que cerró la boca de los leones para que no pudieran atacar a Daniel. Y podemos ver ahí cómo Dios ha utilizado muchas maneras para poder llamar a sus siervos. De esta manera estaremos viendo tres actitudes que nos enseña el libro de Jonás en el capítulo 1, de cómo Dios obra y trabaja en la vida de sus siervos. Cómo Dios obra y trabaja en la vida de sus siervos. Mi pregunta es, ¿qué es pregonar? ¿Qué entiendes tú por pregonar? ¿Sabes la definición o sabes qué es pregonar? Exactamente. Pregonar dice que es publicar en voz alta una noticia o un hecho para que sea conocido a todos. Eso es lo que significa pregonar. Eso es lo que iba a ir a hacer Jonás al pueblo de Nínive: pregonar el evangelio, anunciar el evangelio a toda la nación para que pudiera escuchar el evangelio de Cristo. No sé si has escuchado en la calle que dicen se venden colchones o se compran colchones, latas. Eso es absolutamente lo que iba a hacer Jonás, pero en la palabra del Señor. No iba a ir anunciando se venden colchones y todo eso, no, sino que iba a ir a predicar el evangelio de Cristo. Iba a anunciar el evangelio de Cristo, y creo que nosotros estamos llamados para hacer eso. Y como primer punto vemos que Dios nos da una acción específica. ¿Por qué pongo que nos da una acción específica? Porque le dice en el capítulo 1, levántate y ve. Le hace un llamado a Jonás. Por eso tomo en cuenta que le hace una acción específica. ¿Qué dice 2 de Reyes 14:25? Si buscan.
Amén. Ahí vemos que ya en el reinado de Jeroboam, Jonás ya estaba participando en pregonar el evangelio, en anunciar, porque se había subido la maldad ahí durante el pueblo durante el reinado de Jeroboam. Vemos de que Jonás era hijo de Amitai, era un profeta experimentado y de confianza, que vino palabra de Jehová a Jonás. Era un hombre el cual Dios le hablaba y le declaraba su voluntad. Y creo que también no solamente a Jonás le declara lo que tiene que hacer y su voluntad, también a nosotros ya nos ha declarado su voluntad. Nada más que muchas veces no acudimos. Le dice qué es lo que tiene que hacer o realizar en la ciudad de Nínive. Y lo primero que le dice es: levántate. Y es una acción específica. ¿Por qué? Porque el Señor también nos dice hoy: levantémonos. A Jonás le dijo: levántate y ve a Nínive. Y Dios nos dice: levantémonos hoy y vayamos a aquellas ciudades a pregonar el evangelio, a anunciar la palabra de verdad, aquella palabra que nos hace libre. Es interesante que Dios le dijo a Jonás que predicara en Nínive, la ciudad más importante de Asiria, que vaya a aquella gran ciudad. De igual manera, el día de hoy, el mismo Dios de Jonás nos dice que vayamos. ¿Y qué dice Mateo 28:19? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué más dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, id. Está implícito todo eso. Está esto, pero también haz esto. No solamente te quedes con lo que ya sabes, sino que haz lo que tienes que hacer. Y muchas veces como cristianos sabemos lo que tenemos que hacer, o sabemos que tenemos que anunciar, o que Dios ya nos dio una acción específica, pero nos quedamos solamente en el que ya sabemos, pero no hacemos. Y es lamentable, como seminaristas llega a pasar. Estamos muy cómodos donde estamos. Si tú te acuerdas, cuando venías de tu iglesia eras la persona que evangelizaba, que proclamaba, que enseñaba, y no había ningún miedo. Pero hoy en día creo que entre más estudios, más miedo te da, porque tienes miedo de fallar. Pero recuerda que Dios está contigo, no eres tú, no es por tus propias fuerzas, sino es Dios el que te manda a que anuncies el evangelio. También nos dice levántate o levantémonos, pero también le dice ve. Y Dios te dice levantémonos, pero vayamos. Como decía, no solamente nos quedemos. Muchas veces Dios nos anima a poder ir y predicar de su palabra. Y lo vemos en toda la Biblia, en los evangelios, aún las cartas de Pablo. Las personas, a predicar la palabra a las personas es un mandato específico. No es que si tengo que hacerlo, no es como si dicen, es que, ¿sabes qué? Yo no tengo el don de evangelista. Y no se trata aquí de que si quién tiene el don de evangelista, sino es un mandato específico o una acción específica para todos. Por tanto, id y pregonar el evangelio. No se trata de decir, es que yo no soy evangelista, es que no soy pastor, es que yo no soy misionero. No, el mandato es para todo creyente, para todo siervo del Señor. Pero rara vez es que vamos, porque muchas veces, ¿saben qué pasa? Estamos tan afanados en nuestras propias cosas que nos olvidamos que Dios nos dijo que tenemos que ir y pregonar. Muchas veces el cristiano se afana en tanto que se olvida de que Dios nos dio un mandato de anunciar el evangelio. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos comprometido con alguien de ir a compartirle el evangelio o de poder estar ahí? ¿Y cuántas veces por nuestro temor, por nuestra flojera, por nuestra pereza, no hemos ido a pregonar el evangelio o a anunciar el evangelio? Es lo mismo que le estaba pasando a Jonás. Sí, tenía miedo, pero Dios ya le había dado una acción específica. ¿Cuántas veces nosotros, porque me incluyo, no hemos actuado de una manera correcta para esa acción específica que Dios nos dio? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas a quién le prometiste que ibas a ir a compartir el evangelio y no fuiste a hacerlo por tu pereza? Dios te dice hoy, levántate y ve y hazlo. No dejes pasar esa oportunidad que Dios te da en tu vida.
Pregonar y no callar la verdad, como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esa verdad que nosotros tenemos que pregonar y anunciarlo a las demás personas. Tenemos que hacer eso. También podemos ver que hubo una actitud incorrecta. Hubo una acción específica, pero hubo una actitud incorrecta de Jonás. ¿Qué dice que hizo Jonás? El profeta tomó una actitud de escape y ya dice que Jonás se levantó para huir. Dice que Jehová le dijo levántate, y sí se levantó, pero no se levantó y dijo ok, voy a ir para Nínive. No, dice que se levantó y dice que voy a agarrar para otro lugar, pero sí hizo la acción de levantarse. Y muchas veces también nosotros nos levantamos, pero para hacer otras cosas. En lugar de ir a Nínive, se va a dirección opuesta y no le importó pagar el costo del boleto para Tarsis. Algunos comentaristas dicen que el dinero que estaba usando para poder ir a Tarsis no era absolutamente de él, sino que era de las personas que lo apoyaban y todo, y no le importó pagar el precio para irse a Tarsis. Pagó más de lo que iba a pagar en Nínive. Pagó el costo del boleto para Tarsis, ya pretendía huir de la presencia de Dios. Mi pregunta es, ¿estamos seguros que podemos huir de la presencia de Dios? Si Jonás lo hizo, ¿por qué nosotros no? Por eso digo que tuvo una actitud incorrecta. Hubo una acción específica, pero también hubo una actitud incorrecta de parte del profeta, de parte de Jonás. Y vemos que el camino de la desobediencia siempre es más caro. El camino de la desobediencia siempre va a ser más caro. Servir a Dios puede costarnos mucho, y eso lo podemos ver. Servir a Dios nos puede costar mucho, aún hasta perder nuestra vida por el amor de Dios. Pero vemos que el camino de la desobediencia siempre es más caro. Pero servir a Dios puede costarnos mucho, pero no servirle es el colmo del extravagante derroche. Pero no servirle dice que es el colmo del extravagante derroche. ¿Cuántas veces por no servir al Señor derrochamos aquellas cosas que Él ya nos ha dado? De esta manera vemos que muchas veces el cristiano llega a tener una actitud incorrecta y trata de escapar de Dios. Y no estamos exentos como dicen algunos, es que yo soy seminarista, yo soy pastor, sino que también nosotros como seminaristas muchas veces llegamos a escapar de la presencia de Dios. Y déjame decirte que eso no puede ser. ¿Qué dice Salmo 139, 7? Si lo lees. Amén. Ahí está. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? La Biblia es clara. No podemos escapar de la voluntad de Dios o excusarnos de no obedecer. Muchas veces excusándonos para no obedecer y servir a Dios, tengamos cuidado de querer escapar, ya que de la presencia de Dios no se puede. Tengamos cuidado de querer escapar de la presencia de Dios. Tengamos cuidado de excusarnos de no pregonar el evangelio, porque es algo que ya Dios nos los dio. Lo que nos dicen, Dios utilizó al hombre para poder compartir el evangelio. Él podía utilizar a sus ángeles para que pudiera hacer eso. Sin embargo, te tomó en cuenta a ti para que pudieras anunciar el evangelio, para que pudieras llevar esa verdad que os hará libre. Así que tengamos cuidado de aceptar esa acción específica, pero también tengamos cuidado cuando tengamos una actitud incorrecta, cuando Dios nos está llamando a hacer algo, cuando Dios nos está pidiendo a poder salir adelante. Y podemos ver que no solamente hace eso, sino que también podemos ver de que hubo una acción específica y hubo una actitud incorrecta de parte del profeta, pero también dice que hubo un arrepentimiento sincero. ¿Y por qué hubo un arrepentimiento sincero? Tanto de Jonás como de los que iban en el barco.
Si te das cuenta, Jonás iba escapando porque no quería pregonar a Nínive, no quería ir a evangelizar a Nínive. Dice, pues me voy a ir a Tarsis, al cabo que pues ni voy a ir a Nínive. Y es incongruente porque aún en medio de lo que haga el hombre, siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque dice que Jonás iba y estaba, dice la Biblia, y despierta dormilón, ¿no? Estaba durmiendo bien campante, bien tranquilo. Y cuando llegan y le preguntan, ¿y qué le preguntan? ¿Qué dice? ¿Qué dice Jonás? ¿Que quién era Jonás? ¿De dónde venía? Que era hebreo y que temía al Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra. Ahí estaba declarando todo. Ahí estaba dando testimonio de quién era su Dios y a qué Dios servía. Y aún en medio cuando nosotros queramos escapar, vamos a dar testimonio de ese Dios maravilloso que tenemos, el cual nos salvó y nos rescató y nos dio la oportunidad de poder amarlo, pero también de poder servirle. Durante lo que pasaron los marineros al ver lo que había acontecido en la tormenta, más atrás de la historia, le hablaban preguntando a Jonás que de dónde venía y quién era su Dios. Ya habían pasado todo el lapso de la tormenta y todo lo demás, y cuando dicen hay que echar suerte, y la suerte cayó en Jonás, y Jonás empieza a declarar y dice, sí, es por mi rebeldía, por mi culpa que está pasando esto. Y los marineros tenían como que temor de decir, ¿cómo te vamos a tirar, no? Pero Jonás dijo, sí. Y podemos ver de que Jonás le responde ahí, Dios dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. La pregunta es, ¿cómo nosotros declaramos a nuestro Dios en nuestra propia vida? ¿Lo declaramos con toda autoridad que Él es nuestro Dios y que Él es nuestro Salvador? ¿O esperamos a que nos descubran como Jonás y nos pregunten, oye, ¿a quién sirves? ¿Quién es tu Dios? No con esto estoy diciendo que hay que ir y decir, oye, soy cristiano y tengo que andar divulgando las cosas. No, sino que muchas veces nuestras acciones y nuestras actitudes dicen realmente quién eres. Dicen si realmente somos siervos del Señor o realmente no somos siervos del Señor. Jonás aquí tuvo que decir, soy hebreo, porque le preguntaron. Cuando se subió al barco no dijo que era hebreo, solamente dijo que quería ir a pasear. No dijo voy a escapar, solamente se subió al barco. Pero aquí Dios a través de las personas lo confronta y le preguntan, dinos de quién es tu Dios y dinos a qué Dios sirves. Y Jonás tiene que descubrirse y decir, ¿sabes qué? Soy hebreo y temo a Jehová, al Dios de los cielos y el que hizo la tierra. Estaba reconociendo el poder de Dios. Estaba reconociendo todo lo que Dios es. Dios es. Amén. Y estos, dice la Biblia, que estos marineros temieron. Al final dice la palabra de Dios, dice, y dijeron, y aquellos hombres temieron en gran manera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que había de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y el 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Y ahí nos declara de que hubo un arrepentimiento, o yo así lo veo, que hubo un arrepentimiento sincero de estos marineros que iban en el barco. Jonás no quería predicar, sin embargo, en el barco estaba anunciando el evangelio de Cristo. Estaba anunciando las verdades bíblicas. Temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. La pregunta es, ¿cuánto temor le tenemos a Dios? ¿Cuánto respeto o reverencia? Pero también, ¿cuáles fueron aquellos compromisos que hemos hecho con Dios y no los hemos cumplido? Porque aquí habla de, e hicieron votos. A lo mejor votos, no sé, de vivir una vida en Cristo.
de buscar a Cristo, de adorar a Cristo. También nosotros tenemos que temer a Jehová, pero también poder hacer votos de compromiso con Dios, de poder predicar el evangelio, de poder anunciar las verdades bíblicas. ¿Por qué nos callamos cuando Dios ya nos dio la palabra en nuestra boca? Como dice en Jeremías 1:5, ¿qué dice Jeremías 1:5? ¿Todos tienen Biblia? ¿Pueden buscar, chicos? ¿En serio? Y ahí le dice, antes que nacieses te conocí. Y al final dice, y te di por profeta a las naciones. Dios ya te conocía y dice que nos dio a nosotros para poder pregonar el evangelio. De esta manera Dios te invita por medio de su palabra a que como cristianos tengamos un compromiso con Él, a que tú y yo podamos tener un compromiso con Él. No un compromiso solamente de palabras, sino un compromiso de hechos en los cuales reflejen nuestra vida cristiana. Porque de palabras me puedo comer un taco, pero de hechos es lo que cuenta. El que no tratemos de escapar cuando el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo nos llame a proclamar su evangelio, ya que el evangelio es para todas las personas que no le conocen. Ya basta de negarnos de proclamar el evangelio. Ya basta de estar negándonos de proclamar el evangelio. Aún sea una persona o tengas 1000 personas, aún una, es necesario que nosotros le prediquemos a una persona. A lo mejor no lo hemos hecho durante mucho tiempo, pero hoy Dios te está diciendo, levántate y ve a predicar el evangelio. Levántate y predica el evangelio en tu campo de trabajo o donde tú estés sirviendo, predica y anuncia el evangelio. No estemos cómodos diciendo de que estamos bien con los hermanos que tenemos, sino que levantémonos para predicar el evangelio. Dios tiene preparado personas para poder avanzar. Ya basta de negarnos de proclamar esa verdad que hace libre. Tú eres libre por la gracia de Dios, así que de gracia da de gracia a los demás. Llevemos la palabra que convence de juicio y pecado y justicia. Eso es lo que hace la palabra, te va a convencer de pecado, de juicio y de justicia a las personas, y cumplamos el llamado de Dios. Cumplamos ese llamado que Dios nos ha hecho, ese llamado específico, y antes de decirle no, tengamos una actitud correcta y un corazón siempre arrepentido para servirle al Señor. Siempre Dios nos manda que cada día estemos renovándonos, pero que estemos arrepintiéndonos constantemente. No es hoy me arrepiento y espero 2 días para no arrepentirme, sino que es constante en todo tiempo. Así que aprendamos a tener un compromiso con Dios, a alabarle por lo que Él es y a atender a la acción específica de pregonar el evangelio. Así que no nos cansemos de anunciar, pero tampoco no nos cansemos o no nos neguemos a anunciar esa verdad que Dios ya te dio a ti como siervo, como seminarista o como creyente. Es necesario poder retomar el evangelismo o el evangelio de Cristo para poder anunciar esa verdad bíblica que es Cristo, esa luz que está en medio de las tinieblas y que puede resplandecer en un hogar. Lo predicamos mucho en Navidad, ¿no? Predicamos al niño Jesús o a Jesús, pero ¿por qué no lo hacemos durante todo el año? ¿Por qué esperamos Navidad o otros eventos para poder evangelizar? Sino que sea un constante evangelio en nuestra vida. Así que oremos. Dios, te doy gracias